Bienvenidos a este espacio que se llama En la Jugada del Heraldo para hablar de todos los temas de actualidad deportiva, pero hoy no son todos los temas, hoy solamente es Junior y tenemos para eso un invitado especialísimo que se lo habíamos anunciado, queríamos que fuese de local allá en nuestra sede del Heraldo, pero nos tocó jugar de visitante como casi siempre con los entrenadores de salida. Digamos que el profe se comprometerá al final de este programa a devolvernos a jugar el partido de vuelta allá en el Heraldo. Pero de entrada, bienvenido, profe, a este programa y quiero empezar el diálogo preguntándole qué tal Barranquilla, cómo le ha ido con la gente, con los vecinos, cómo es Curramba como ciudad para vivir. Bueno, gracias por la invitación. Se la debía, sí es verdad, desde que llegamos, pero han sido 2 meses y medio o un poquito más ahora de mucho trajín, de jugar, descansar, entrenar, más que nada necesitamos entrenar y no lo había podido hacer. Pero gracias por la invitación. La ciudad y la gente maravillosa. Siempre pongo, porque somos dos con mi señora que vivimos y siempre hablo de mi señora y digo, el otro día comentábamos que una ciudad, Colombia es tan grande y tan rica que cada ciudad tiene su encanto y cada población también tiene su manera de hablar, de vivir. El clima ayuda a ser de una manera especial seguramente. A nosotros nos han recibido muy bien, nos tratan muy bien a diario los vecinos. Y bueno, esperemos que siga así ese trato. Profe, cuando empezó el semestre y todo era perfecto, color de rosa, 4 triunfos consecutivos y esas cosas así, usted decía, vamos a esperar que lleguen el empate, la derrota, para ver cómo me tratan. ¿Cómo lo han tratado después de que haya tenido sus picos altos, picos bajos ahí en juego y en resultados? En la calle muy bien, en el contacto de la calle o de los que pasan en un carro y me reconocen muy bien. No he recibido insultos, no he recibido falta de respeto, no, al contrario. Incluso tuve que, digo, ¿qué fue que dijo? Porque 2 veces me gritaron. Y digo, ¿qué fue que dijo? Le dije a mi señora. Y me dice, profe pa'lante. Profe pa'lante. Y es lo que yo siento y como vivo yo. La vida uno solo puede mirar para adelante. Te vaya bien o mal ayer, tenés que mirar para adelante. Y acá, agradeciendo tener vida, tener salud, tener un muy buen trabajo. Como digo, estar en un equipo que todos en Colombia queremos estar y en el resto de América también. Solo puedo hacer honor a este privilegio dejando todo, dando todo. Profe, ¿qué tal? Bueno, primero que todo agradecerle por estar aquí con nosotros en el programa. Profe, ya estaba hablando de que no ha tenido todavía ningún como encontronazo con algún hincha en la calle ni nada similar. Y cuando sale le piden muchas fotos, profe, muchos autógrafos, muchos saludos. ¿Cómo es ese tema cuando usted sale a la calle? Muy respetuoso. Hay gente que se acerca, pide una foto, un autógrafo. Yo siempre les digo a ellos que le pidan a los jugadores. Yo siento que lo importante acá es el jugador. Pero también acepto que nuestro cargo ha crecido en exigencia y en popularidad. Pero como he vivido tantos años en el fútbol, puedo hacer la comparación y no deja de ser siempre el más importante el jugador. Pero sí, me piden un autógrafo, una foto, me saludan. Y todos desean lo mismo. Todos deseamos lo mismo. Hay que ganar, profe. Hay que salir campeón. Y el listado de camisetas, de boletas, ¿cómo va con los vecinos? ¿Eso le ha tocado invertir en camisetas, invertir en boletas? También. Pero eso es bueno. Eso es bueno. En otras ciudades, algunos no te piden camiseta ni autógrafo o te saludan y enseguida sabes que es del otro equipo. Porque en casi todas las ciudades hay 2 equipos clásicos rivales. Y acá en Barranquilla es de Junior. Entonces por eso es lo que yo me refería el otro día. No tengo ninguna duda que el juniorista, el barranquillero siente que su equipo es el mejor o que tiene que ser el mejor. Pero también tenemos que convertirnos en esa mejor hinchada, ¿verdad? La mejor hinchada. Cuando dice eso es porque cree que a este equipo, por lo menos a para no hablar de años anteriores, le ha faltado más apoyo. ¿Será que no nos lo ganamos?
O sea, cuando nos lo ganamos, no convalidamos esa ganancia. Yo lo he hablado con mis jugadores. De nada sirven las campañas de socios ni las campañas de publicidades. Yo sé, respeto mucho hoy día el marketing, las campañas que hacen en todos los equipos, pero nosotros necesitamos convencer a esta gente. Y a mí me parece que por momentos la gente se convenció que era el equipo que quería ver, ¿verdad? Pero claro, hubo partidos específicos, yo digo 3 partidos específicos, que nos quitaron esa credibilidad y ahora la tenemos que volver a ganar. También siento que con Equidad hicimos un muy buen partido, que no lo ganamos porque la pelota no entró, y que el otro día hicimos un muy buen partido ante un muy buen rival, en un estadio que pesaba a favor de ellos, y el equipo se paró valientemente allá y jugamos y merecimos ganar. Con esas actuaciones, la gente va a volver y la gente nos va a acompañar. Profe, ya usted ha tenido un recorrido acá en el fútbol colombiano, Santa Fe, Medellín y otros equipos, Cali. ¿Cuál fue la primera sensación que sintió cuando le dijeron que ya es confirmado usted técnico de Junior? Una alegría. Siempre que tengo trabajo y que puedo estar en esta situación de dirigir un equipo, yo soy muy agradecido y agradezco primero que nada a la vida y a Dios y a toda esa gente anterior, o sea, los jugadores, los dirigentes, todos los que nos tocaron o nos ayudaron a llegar a ese equipo. Y ahora estamos acá en Junior y seguramente gracias a los jugadores de Cali, a los jugadores de Medellín, a los jugadores de Santa Fe, a los de Peñarol, a los de Wander, a los de Bolívar, a los de la U de Chile, a los de Melec, nosotros hemos tenido trabajo siempre todos los años. Ahora, no debería decir esto, si yo tuviera mucho dinero de ese que tiene la gente de verdad, yo pagaba para dirigir al Junior. Eso es lo que siento yo. Estoy en un lugar que yo pagaría por estar. Entonces, lo único que puedo hacer es dedicarle, no digo las 24 horas como se dice a veces, no, porque eso no es verdad, pero sí dedicarme por entero a esto y tratar de mejorar a mi equipo. De mejorar, si lo tomé acá, dejarlo acá. Si a este jugador lo tomé así, dejarlo acá con una mejor actuación. Y que, lo que digo, que cuando termine nuestro ciclo, que no tenemos contrato a tiempo, sino que es a resultado, en el balance yo pueda decir, lo hice mejor que como estaba. Ese es mi trabajo. Lógicamente que queremos ganar todos los partidos, queremos ser campeones, pero es un juego que no permite eso, porque aparte es un juego y un país y una competencia que hace que se empareje todo mucho, que llegues al final del campeonato todo muy parejo, el octavo en las mismas condiciones prácticamente que el primero o el segundo, y a veces hasta con menos responsabilidad, ¿verdad? Entonces, acepto la responsabilidad, le digo al hincha de Junior que no rehuyo la responsabilidad, que cuando me dicen en la calle hay que ganar, vamos para adelante, profe, y vamos a ser campeones, así lo siento yo. Y así se lo digo a mis jugadores todos los días. Acá en Junior no podemos pensar más que ganar y ser campeones. Ahora, después, capaz que perdés. Pero si diste todo, alguien te lo va a reconocer. O sea, que profe, se lo imaginaba así, usted dice la emoción que tenía en Junior, pero se lo imaginaba así, que iba a ser el día a día con Junior, como lo dijo William, al principio todo era alegría, todo era felicidad, porque el equipo ganando, luego vino el bache y las críticas fuertes de algún lado, se lo imaginaba así de esa manera. Yo lo soñaba así. O sea, cuando firmé el contrato, soñaba ganar todos los partidos, ir primero siempre. Ahora, sinceramente, yo estoy preparado para llegar a un equipo y saber que de repente, si no ganás los primeros 3 partidos, la gente va a estar muy enojada. Me ha pasado en varios equipos, no poder ganar al principio. O sea, es así. Tuvimos la gran suerte de arrancar y venía un equipo que venía de no ganar, hacía 7 partidos, más o menos Junior entre los cuadrangulares y los partidos, hacía 6, 7 partidos que no ganaba. Ganar todos los primeros.
y seguir primero hasta la fecha 11, primeros. Una gran fortuna, tuvimos suerte. Pero si ustedes recuerdan, en cada una de las conferencias yo decía, mantengamos la humildad, cuidémonos del exterior y de los mensajes erróneos, porque en algún momento íbamos a perder y en algún momento íbamos a mostrar falla, porque nosotros llevamos apenas 2 meses y medio conociendo a los jugadores y los jugadores a nosotros, y conociéndonos la gente a nosotros y nosotros a la gente, que es toda una simbiosis, ¿verdad? Ahora viene el final de esta primera competencia que son el todos contra todos, y tenemos que rematar bien, tenemos que rematar fuerte, bien. Si no lo logramos, será totalmente responsabilidad mía. Oye, profe, pero aparte, bueno, Isaac hablaba de críticas, creo que William también, pero yo de todas formas no he visto tampoco esa crítica salvaje hacia usted. Sí creo que al equipo se le disparó fuerte porque fueron 2 partidos, el del Atlético contra el Unión Magdalena, que sí fueron demasiado, el desempeño muy bajo. Incluso usted mismo lo admitió en la rueda de prensa y usted habló de que sentía un poco de vergüenza y que sentía que no había excusa. Y la mayoría de dardos creo que le apuntaban al grupo de jugadores porque, no sé, se notó que más allá de funcionamiento, de trabajo como tal, había como que no la actitud adecuada. Es decir, yo creo que usted no lo han criticado ni el 10% de lo que criticaban a Arturo Reyes, de lo que criticaban a César Farías. Creo que usted ha salido, se puede decir que ileso de toda, en medio de ese bachecito que tuvo el Junior, me parece a mí. Pero más allá de eso, me gustaría preguntarle, profe, ¿por qué en el fútbol colombiano hay tanta irregularidad? Y no lo digo solamente por Junior, porque es que ni siquiera, y adhiero al comentario que usted hizo hace unos días, que le decían, no, pero es que el Medellín va bien, es que el Bucaramanga va bien, y resulta que tenían menos puntos que Junior o números inferiores al Junior. Es decir, todos estaban como que en la misma bolsa. ¿Por qué no sobresale un equipo, gana 7 partidos de seguido, empata 2 y el que pierde no lo pierde como lo perdió Junior ante el Atlético, sino que lo pierde porque en un mano a mano, como en este partido ante el Medellín? O sea, es decir, la gente, no hay una regularidad que tú vayas a perder, porque el partido contra el Medellín se pudo haber perdido, ¿no? Con todo y lo bien que jugó Junior, pero se empató con todo y lo que mereció Junior ganar ese juego, porque fue evidente que el Junior hizo un gran partido más allá del resultado final. ¿Por qué hay tanta irregularidad, profe? Esa es la pregunta. Pero la regularidad... irregularidad que vos hablás. Es lo parejo que es el campeonato. Es una competencia. No hagas cara. Mírame a mí, mirá. Pero a ver. ¿Por qué el Real Madrid entonces nos saca 18 puntos a todos? Casi que se lo saca. ¿A quién? ¿A Barcelona? No, pero son 2 equipos luchando con regularidad. Es un campeonato aburrido porque contratan ellos 2 por $300 millones y los demás contratan por 20. Profe, guardando proporciones. No. Guardando tú me preguntaste. Pero guardando proporciones No, es lo que sucede acá. O sea, el Junior invierte más que Fortaleza, invierte más que Llaneros, invierte más que el Unión Magdalena y se supone que debería sacar una ventaja nacional, Millonario. Es decir, los equipos grandes deberían estar por encima de la media y es lo que no sucede. Pero si estás 11 partidos primero, ¿qué querés? ¿Dónde querés estar? Primero, no hay más que primero. Pero no, primero sobrado con los demás. A lo que me refiero. De hecho, estamos hablando de una irregularidad. Pero ¿cuántos años hace que vos no ves eso? Por eso, esa es mi pregunta. Es que es un campeonato parejo. Será por eso. Te voy a explicar. Mirá, vino este señor, el Ancelotti, el hijo, que es el que dirigía David. el Real Madrid. Le tocó ir a jugar, dirigir al Botafogo, que es el campeón de la Libertadores, y perdió con Liga de Quito. Y salió quejándose de que habían tenido que viajar mucho, que la altura, que la diferencia horaria, que allá donde miramos todo que está perfecto, el viaje más largo son 2 horas. ¿Y sabes cómo viajan los jugadores? Así, acostados y con un buffet ahí en el medio del avión. Acá, vos salís de acá de Barranquilla y para donde vaya tenés prácticamente, nos tocó este año, 4 vuelos, 2 de ida, 2 de vuelta. Las escalas
a veces te van 4 o 5 horas. Terminás llegando menos de 2 días antes de jugar un partido. Pero no solo al Junior, a todos los equipos. Hay sol en un partido, hay calor de 30 y pico de grados, al otro día hay altura, al otro día hay viaje, al otro día... Eso hace emparejar las chances. Es solo eso, no hay, por ejemplo, no hay actitudes de jugadores que entran como en zona de confort. Pará. O sea, digo, culturalmente el futbolista colombiano Eso es no otra así. cosa. Tú me hablaste de la irregularidad. No, es que hace parte de varias razones, Bueno, me pero imagino yo. es que la misma que te estaba hablando de los viajes, lo tenemos que enfocar hacia la cultura de los países. A la cultura no de un país, de un continente, Sudamérica, y la cultura de un país, de un continente, Europa, que es lo que vos querés comparar. Vos me decís, allá el Real Madrid, bueno. ¿A vos te gusta cómo juega el Manchester United, verdad? El Manchester United ahora mismo no. Claro, porque pierde. O sea, a vos te No, gustan pero- los que ganan. No. Pero no, pará. Más allá del Quiero que resultado. quede grabado Más todo eso. No allá me lo del- vayan después. Más allá del resultado. No, me usted opina gusta tu según el estilo. resultado. No, Dijo, señor. ahora mismo no me gusta. O sea, No. cuando ganaba te gustaba. Pero No, vamos porque a te ver. está preguntando. Pero el Pero- Manchester United, pero- no lo voy a escuchar. pero No lo voy a escuchar. ventajosa la No lo voy a escuchar. Ay, Usted venga. habla y no deja hablar. No, Y venga, yo no. para eso soy especial. Ahora no lo dejo hablar. Escúcheme. El Manchester United, yo le quise decir, es un equipo grande. Ajá. Pará, Obvio. regularidad ha tenido toda su vida porque han sido campeones. El Manchester United quedó la semana pasada eliminado con un equipo no de segunda división, de cuarta división en la Copa Colombia. Y está mal. ¿Qué es lo que nos pasó a Y nosotros? está mal. Pero te quiero decir que no es solo patrimonio del Junior o del Millonario que tuvo, es un patrimonio, esa desconcentración, es patrimonio del ser humano de este universo que vivimos hoy día, de este universo especialmente que vivimos hoy día, en el cual tú, por ejemplo, te cuesta mucho escucharme un minuto. Me estás interrumpiendo continuamente porque, claro, vivís con tenés la cultura del tiktokero, o sea, pa. No. Y todos estamos en esa cultura. Entonces, en el fútbol es lo mismo. Creemos que los resultados son así. Hay que ganar. Pero nadie gana así. Yo te estoy dando el ejemplo del Manchester United y te puedo decir, Peñarol, Nacional en Uruguay, la otra semana jugaron contra equipos amateurs, una Copa Uruguaya, y también empataron. Se clasificaron por penales. Y en Argentina quedan eliminados todos los días los grandes con los equipos chicos. Y vos vas a decir, O sea, le parece que es una situación normal. es ¿no? una situación normal en este juego en el que juegan 11 contra 11, en el que un equipo supuestamente más chico en un partido y en una revancha se juega todo y el que va a jugar por lo mismo, se supone con la misma concentración, se afloja y aquel rival le empareja el partido y a veces se lo gana. Es normal porque digo, no me pasó solo a mí en el Junior. Ahora, ¿que está bien? No. Y es una de las cosas que tenemos que corregir. Nosotros, y lo dije creo en la pregunta anterior, contra Atlético, contra Millonario antes y contra Unión Magdalena, hicimos 3 partidos de desconcentración, de falta de actitud, y seguramente el mensaje mío fue el primero que llevó a mis jugadores a eso. Y está mal. Pero nosotros también, a pesar de eso, estamos clasificados en 2 fases de Colombia, que algunos equipos grandes no están en Colombia, y nos mantuvimos primero 11 fechas. Y salimos en esta fecha ahora porque empatamos con el DIM, si no seguíamos igual que Bucaramanga. Entonces, estamos competitivos. Esto se trata de eso, de competir, de jugar y de tratar de ser mejor que aquel. En una competencia en la que te voy a aclarar, no se pelea por ser campeón en esta etapa. Se pelea por llegar muy bien a los cuadrangulares. Esa es la meta de todos los equipos. Clasificarse y llegar bien a los Y cuadrangulares. por un punto invisible y por los puestos de reclasificación, que en caso de que no lo consigas un cupo a la Copa Libertadores, lo puedes conseguir a través de Es verdad. reclasificación. En la cual nosotros arrancamos muy mal. ¿Te aclaro? Sí, claro. No es que nosotros arrancamos igual que todos y ahora estamos perdiendo los puestos de reclasificación, no. Nosotros arrancamos en un puesto de reclasificación desclasificados, ¿verdad? De esos puestos. Y hemos estado ahí arañando continuamente, gracias a ir primero y a conseguir los puntos que se han conseguido, los puestos de clasificación. ¿Qué? Debemos lograrlos, porque aparte
para esta ciudad, para convencer a ese hincha que decíamos recién, nosotros tenemos que ir a copas internacionales. Bueno, ha tenido bastante tiempo efectivo de Ahora juego sí. el profe. Lo interrumpí Ahora no una hablo sola vez para agregar. Lo interrumpí para agregar. Porque te corregí. Lo interrumpí para agregar una cosa más, nada más. Pero usted habló, fue un monólogo casi, Sí, profe. sí, señor. Fue un monólogo casi. Sí, señor, es verdad. Pero me calificó de que yo no lo dejaba hablar, lo cual no es del todo cierto. Prueba ahí. Y tan es, realmente voy más allá del resultado. Y yo ahorita decía, por ejemplo, lo del Medellín. O sea, que más allá de que empató, me parece que Junior jugó bien. O sea, y creo, y pusimos, y hemos hablado de que el Junior jugó bien. No, mucha gente me dice, pero empató, casi pierde. No, pero jugó bien, porque es que en el fútbol hacer un gol no necesariamente puede estar sobrado o siendo más superior al rival. Pero bueno, no voy a hablar mucho porque después el profe dice que yo hablo mucho. Pero más allá de eso, en el caso del Bayern Múnich, casi pierde con un equipo de segunda división la semana También. antepasada, 3-2. Y al Chelsea ahora... Pero perfecto, bien. Pero más allá del Y resultado. estarán enojadísimos ya. Pero más allá del resultado, viste tú al Bayern arrasando ese equipo. El arquero fue figura del equipo opositor. Es decir, no ganaban porque el arquero, por el infortunio, porque un árbitro se atravesó, por lo que sea. Lo que yo cuestiono ¿Qué de la pasó con Equidad? irregularidad, más allá del vaivén de resultados, también es el accionar, el desempeño, el funcionamiento de los equipos, porque me refería al principio, no solamente en el caso de Junior, yo hablé en general, porque hace un partidazo y en el siguiente, con un partido que se espera que ganen, porque el rival en apariencia parece débil y resulta que hace un partido deficiente. Era básicamente eso, pero no me quiero estancar en esa discusión, porque después no le dejo preguntar a mis compañeros, y usted dice que no lo debo hablar, profe, entonces Te estás estancando, seguís aclarando. No, porque ya usted habló y yo no había explicado absolutamente nada. Usted emitió su opinión y yo me quedé callado. Profe, ¿qué prefiere usted, profesor? Evidentemente todo el mundo quiere ganar y quiere estar siempre arriba, Yo pero también. a veces en este fútbol colombiano, los que de pronto entran con mucha anticipación a los cuadrangulares, Es verdad. entran con la curva baja de rendimiento, no sé si es que se relajan en esos últimos 4 o 5 partidos que ya están clasificados, le pasó al equipo de Farías. Y Junior normalmente cuando entra, como decimos aquí, apurado, en la última jornada entra con esa curva alta de rendimiento y le va mucho mejor en los cuadrangulares. Usted en este caso, ¿qué prefiere? ¿Qué prefiere en el sentido de, mantener una regularidad y no asegurar tan temprano? Y si logra esa clasificación tempranera, ¿cómo va a mantener que su equipo mantenga esa hambre para que entre con esa curva alta de rendimiento a los cuadrangulares? Yo prefiero ganar todos los partidos, llegar primero y después mantener esa curva que vos decís alta. Lo que pasa es que este juego, y por eso cada día es más visto y cada día es el juego que más acapara la atención, y por eso hay tanta transmisión y tanto, porque es este juego, si no irían por otro juego, es imprevisible totalmente. Es imprevisible totalmente. Entonces, vos querés cubrir todos los aspectos, todas las variables, y te salta una que vos decís, pero ¿y qué hago yo? ¿Cómo la cubrimos? Y le pasa a todos los que quedamos de la raya para afuera. Todos los que quedamos de esa raya para afuera, todos los que trabajamos en el fútbol de la raya para afuera, dirigente, utilero, kinesiólogo, preparador físico, analista, toda la gente que es anónima, innumerable. Yo no soy anónimo porque me destacan ahí. Llega un momento en que vos hasta ahí llegaste. Y es un juego después de 11 contra 11. Y todavía hay actores en el medio de esos 11 contra 11 que a veces tienen la mala fortuna de actuar mal, de pitar mal una falta o una expulsión o algo que cambian totalmente algo. Es imprevisible. Sí hay algo que yo le digo a mis jugadores todos los días. Si nosotros entrenamos bien, intensamente, para ganar, vamos a seguramente a repetir eso en los partidos, ser intenso y buscar más ganar. Si nosotros además le agregamos a eso la concentración, el esfuerzo, la humildad, seguramente vamos a estar jugando mejor que el rival y vamos a tener más chances de ganar.
Pero no les aseguro, les digo, pero tampoco está seguro que aunque juguemos mejor que el rival, ganemos. Un claro ejemplo es el partido de Equidad. 9 chances de gol claras tuvimos, pero claras. Y no la metemos. Y ellos en el segundo tiempo nos atacan una vez, cometemos 2 errores en la misma jugada, 2 errores puntuales, y se llevan el punto y nos quedamos con 2 puntos menos y con la desazón de toda nuestra gente y nosotros también. ¿Por qué es ese juego? Porque así actúa. Ahora, si fuera fácil y si fuera 2+2, ni yo estaba acá, ni ustedes estaban ahí haciendo las preguntas. Los matemáticos, que son los mejores de todos, estarían dirigiendo el fútbol y dirían 2+2, dale. Y no es así. Es dinámico. Se ha ganado de todas las maneras, se ha perdido de todas las maneras. Es un juego tan rico que es imprevisible. Dinámica de lo impensado, ¿no? Quería aportarlo. Lo que dijiste. La frase de Dante Pansieri, Lo que dijiste clásica del fútbol. del argentino ese que opinó eso. Dante Pansieri. Pero, profe, bueno, ya usted dice que usted quiere ganar todo, pero, digamos, ¿le preocupa el hecho que de pronto el equipo entre sin ganas o entre, digamos, relajado en esa zona de confort a afrontar los cuadrangulares? Se lo pregunto porque Junior viene bien, sí. Junior ha estado en estas 12 fechas que van en la parte alta de la tabla, pero el semestre pasado también estuvo todo el semestre peleando en los primeros puestos, casi gana el punto invisible y los cuadrangulares hizo un punto de 18. Digamos, le preocupa y siente que este equipo podría llegar como con una presión extra por lo que ha hecho en la fase regular y por lo que viene de hacer el semestre pasado en los cuadrangulares. No me preocupa eso, me preocupa el próximo partido ahora con Pasto, que es un rival difícil, que a nosotros nos viene costando ese tipo de rival, ¿verdad? Eso me preocupa. Y me preocupa llegar a la primer meta. Si yo te contesto lo otro, me estoy traicionando a mí mismo, porque te voy a decir, sí, me preocupa llegar relajado a los 8. No, me preocupa primero llegar a los 8. Tenemos que llegar a los 8. Y cuando lleguemos a los 8 tenemos que estar con los dientes más afilados que todos. Los dientes más afilados que todos. Tenemos que ir por todo. Pero primero hay que clasificar. Profe, si hay un penalti el domingo, ¿quién lo patea? Si hay un penalti el domingo, bueno, no quiero dar la alineación, pero si está en cancha lo patea Báez, si está en cancha lo patea Titil, lo patea Enamorado si está en cancha, o Herrera. Esos 4 lo pueden patear. Fue fuerte el regaño para Paiva por el tema del penalti, o cómo manejó ese tema después. Él es un muchacho joven que quiso tomar la responsabilidad, como todos los número 9 la quieren tomar. Creo que tomó una decisión equivocada, como yo puedo tomar una cuando lo dejo afuera o lo saco, ¿verdad? Pero que en este caso afecta a todos. Y creo que, lo he dicho un par de veces, lo voy a repetir. Yo creo mucho en el maestro error. Lo único que nos enseña al ser humano es errar, equivocarnos. De ahí aprendés para la siguiente. Creo que todos aprendimos el otro día, en ese grupo que estábamos en cancha, que hubo un error y no lo podemos volver a cometer. Profe, mucha gente habló de la reacción que usted tuvo en el banco cuando erra el penal Paiva. Parecía como si para sacarlo enseguida o esas cosas así. No sé si se malinterpretó. Se emocionó. Sí. Y de pronto la gente opina tranquila en su casa, con el aire en 16, sin la adrenalina que se vive en ese momento en la cancha. ¿Y qué le dice usted de pronto a esas personas que evidentemente uno es una cosa decir con la tranquilidad de su hogar y otra cosa está metido allá de lleno en el partido y sentir esas emociones al 1000%, ¿no? Yo lo he dicho también. He tratado alguna vez, me he visto después y me da vergüenza verme las reacciones que tengo en la cancha, pero yo no puedo ser de otra manera. Si intentara ser de otra manera ahí para dirigir, si no fuera emocional, no sería yo y ya no estaría acá y no me hubiesen ni mirado. Tengo mis defectos y tengo alguna que otra virtud ahí muy escondida, pero mis defectos, y con ellos he llegado a dirigir al Junior y con ellos voy a seguir. Yo soy emocional y creí, o no creí, mejor dicho, en ese momento no creí, sentí lo que sentí, que se estaba cometiendo un error, lo traté de subsanar, pero no hubo caso. Yo critiqué también esa actitud suya porque lo del cambio me pareció muy... Además porque había cometido un error el delantero y por lo general los entrenadores no reaccionan así como para no hacerlo sentir mal. Después, cuando me enteré que estaba designado Báez, comprendí su reacción. Claro.
pues porque ahí ya tenía un matiz diferente, ¿no? Claro. Y esa es otra de las cosas que como trabajo que vos tenés y que respeto muchísimo y que es muy difícil de hacer, siempre te perdés una parte. Vos opinás sobre algo que ves y te perdés toda la semana. A veces vos decís, ¿y por qué puso a este? ¿Y por qué no puso al otro? ¿Y por qué sacó a este? Y te perdiste toda la semana. Fíjate que me estás confesando que después te enteraste que el que remataba era otro y entonces me entendiste. Si te enteraras de toda la semana lo que pasa en los entrenamientos y eso, seguramente capaz que decís, capaz que voy a tratar de opinar sobre lo que pasa en el partido, pero no sobre las decisiones que pueda tomar, porque a veces las decisiones yo me estoy perdiendo mucha información. A ver, yo me pierdo la información de por qué vinieron los 3 vestidos de blanco, ¿verdad? Y yo, porque tengo el derecho a opinar, como lo tenés vos, digo, ¿para qué quedar tan monótonos? Podrían haber venido más... Puedo tener esa opinión. Con la camiseta nueva del Junior. Pero podría haber tenido esa opinión o no. Claro. Y claro, me pierdo de que, no, usted no sabe que a nosotros nos han dado esta ropa para estar uniformados todos igualmente y vernos correctamente uniformados. Y en el fútbol, ustedes que hacen un trabajo respetable, se pierden muchísima información. La tienen que dar ahí en caliente o después escribiendo después del día del lunes. Y sí, esto estuvo mal, no, ¿por qué no? Pero hay una información que se pierde. No pontificar, creo yo, que es la clave y dejar la ventana abierta para que pueda existir una razón, que fue lo que hicimos. Y digo, al menos que el profe haya determinado que fuese otro. Sin duda que y no le hicieron caso. Sin duda que yo querría poner cara de póker y decir y hacer así. Analizando. Oh, vamos muchachos, vamos. Tipo Carlo Ancelotti. Muy bien. Y hacer así. Yo querría, Chicle, profe. sin ninguna duda, yo querría, pero no puedo ser así. Un pompón. Porque aparte, no representaría esta ciudad. ¿Qué hicieron todos los integrantes, todos los hinchas cuando erró el penal del Paiva? ¿Qué hicieron? Oye, yo creo que la reacción sí creo que la reacción sí va a ser. Yo creo que hice lo que hubiese hecho cualquiera. O sea, primero no vi el penal. La verdad no lo vi, no quise verlo. Y lamentablemente me dio la razón el resultado. Ya estaba enojado de que pateara porque ya lo había cogido Paiva. Claro, porque me dijeron, sí, lo va a patear sí o sí. Pero ojo, esto no pasó ahora por primera vez en el fútbol. Alguna vez lo hice yo. Y sé por qué lo hacemos. Normalmente el delantero quiere él convertir el gol y se siente con la fe de convertir el gol. Y bien que Paiva se tiene fe y confianza y vaya a agarrar la pelota y lo patea. Pero mi rol de trabajo es otro. El de fijar quién está más apto para hacer determinadas tareas. ¿Y cómo manejó el llanto Por de lo que Paiva yo- en el banco de suplentes? No, yo eso no lo puedo manejar. Yo estaba dedicado después a ver el partido y tratar de ver si lo podíamos ganar. Y después tratar de ver que no lo perdiéramos. A veces el jugador tiene un tris de egoísmo, porque a veces, bueno, en estos días le comentaba a mis compañeros que vi una entrevista de Martín Palermo en Argentina que hablaba de los 3 penales que erró con Colombia, y él decía que el último penalti ya fue egoísmo de él, porque él debió pensar en el equipo y no de pensar en que él tenía que resarcirse de esos 2 penaltis errados. Y él tenía en la cabeza, él dice, si hay un cuarto lo cobro y si hay un quinto lo cobro. Pero eso lo pienso en caliente, ahora en frío, ya sí sé que lo que yo hice fue egoísta. De pronto por ahí puede ser la respuesta a lo que usted dice, que a veces el jugador lo hace, no solamente Paiva, se ha visto muchas veces en el fútbol. Incluso en estos días pasamos una anécdota de Martín Arzuaga, que es un exjugador de acá, que nos contaba también algo parecido, y es eso, o sea, es como el egoísmo, el querer sentirse con mucha más confianza de la que ya se tiene, porque entre todo, Paiva hizo un muy buen partido en Medellín. El mejor Muy de la buen cancha partido en fue Medellín. Paiva. Para mí fue enamorado y después Paiva. Sí, yo vi jugar muy bien a Paiva. Exactamente. Te voy a decir algo. Hay un mensaje o unas palabras que siempre le digo yo en mis equipos y especialmente, yo siempre les digo, acá es más importante el nosotros que el yo. Claro. Y ayer, después del partido, ayer que estuvimos reunidos y estuvimos charlando de este tema bien, con Paiva, con el resto de los compañeros y yo, que soy parte del grupo, lo que les dije fue, lamentablemente,
ganó el yo y no el nosotros. El otro día, en esa decisión, ganó el yo y no el nosotros. Pero es aprendizaje. Y lo bueno que nos pasó ahora, y lo bueno es que no perdimos. Si nos pasaba en la final, hoy no estabas acá ni hablando, no estábamos riéndonos. Por una semana yo me tengo que ir por un túnel de Barranquilla, y por eso, y se los hice ver también. En toda decisión hay que pensar siempre, me va bien, pero ¿y si me va mal? A mí eso me lo enseñaron cuando puse mi negocio. Me dijeron, no pienses que los 30 días vas a facturar, ni que siempre va a estar el sol, porque yo tenía una casa de comida y lógicamente, y uno como comerciante piensa, todos los 30 días voy a facturar. No, y después vienen los impuestos, y después viene la luz, y si se te va un empleado, y si un montón de cosas. Entonces hay una cosa que se llama previsión, ¿verdad? Y los contadores hablan de ella, que dicen, de acuerdo al periodo que vos planifiques tu negocio y cuándo va a dar ganancia, hay 3, 6 meses, un año que tenés que pensarlo a pérdida. Y en el fútbol a veces tenés que pensar eso. En ese momento, si hubiese pensado, ¿y si me va mal? Toda la responsabilidad se la jugó toda para él. En cambio, si le iba mal al que yo indicaba, la responsabilidad era mía, el técnico, que es lo que ellos tienen que tratar de... Pero yo iba a decir, le escuché a Bielsa decir que él durante los partidos procuraba, porque yo no creo que lo aplique 100% tampoco, no tener reacciones ante la equivocación de un jugador o alguna situación. Sí, lo escuché. Y decía que eso lo hacía para que cuando él tomara una decisión y los jugadores salieran, no le hicieran mala cara ni le armaran una rabieta tampoco. Sí. ¿A usted le ha generado problemas ser emocional, tener su esencia, sus reacciones de su personalidad ahí en el banco técnico con algunos jugadores que dirigió, no solamente aquí en Junior, hablo en general? No, porque el jugador sabe que yo no, primero que no insulto, y segundo que me conocen el día a día. Yo creo que, hasta ahora nunca, creo que las reacciones que yo tengo son humanas y entendibles dentro del respeto, ¿verdad? Y dije, la reacción del otro día mía tiene que ver también con el respeto de una decisión mía. Pero la he conversado esto porque le quiero sacar el tinte de cuco, de no hablar de esto. Es un error... Naturalizarlo. Claro, es un error que se ha cometido eternamente en el fútbol. Normalmente lo cometen los delanteros y normalmente los número 9. Y que yo lo cometí también en mi tiempo de jugador de fútbol. Pero que estamos a tiempo de corregirlo. Estamos a tiempo de corregirlo. En otro momento eso nos hubiese costado carísimo. Profe, a la final nada asegura de que el penalti vaya adentro. No. O sea, puede que patee Báez mañana, Claro. lo puede errar. Puede que patee Enamorado, lo puede errar o lo puede hacer. Pero aunque no está naturalizado, vos imaginate que a otro jugador se le ocurra atajar el penal, porque él dice, yo lo voy a atajar. Y va y se pone de portero a atajarlo. ¿Quién está más capacitado para atajarlo? Claro. El portero. Y los que practican penales todos los días, como hago practicar yo, hay jugadores que están más capacitados. El margen de error se reduce un poco. Exactamente. Exactamente. ¿No siente que de pronto, yo recuerdo el Junior de la Copa Sudamericana que entró como en un bache de penaltis y eso lo afectó mentalmente? Al final cobró Rafa Pérez un penalti, después cobró Teo, lo erró Rafa Pérez, lo erró Teo, lo erró Harlan, y todo el que cogía lo erraba. Siente que también es una parte cada mental vez la presión de la va siendo- presión que se sí. existe externa e internamente. Sí. Porque es verdad. vienen los penaltis. Entonces, es como naturalizar ese tema para que no se vuelva como una obsesión el tema de los penaltis. No es que sea la solución total, pero la solución para mí en el fútbol de todo es entrenar más. Es entrenarlo. Y errar y equivocarte y hacer y errar y equivocar y hacer y errar y acertar y acertar y acertar. Y entonces vas a ir al partido y tenés más confianza. Para mí. Después están los que piensan, es una lotería porque en los entrenamientos no hay gente. También entrenamos todos los días y no hay gente. O sea, y entrenamos todos los días el fútbol. Entonces, si fuera porque no hay gente, tampoco tendríamos que entrenar lo otro. Porque como no hay gente, nos falta la gente, es distinto cuando vamos a ir el domingo. Y no.
¿Me explico? Claro, claro. Está una opinión y la otra. Yo rebato la otra diciendo eso de que no hay gente, y entonces como no hay gente, no está la presión y no lo voy a practicar, por eso, entonces no practicamos nada. ¿Verdad? Nos dedicamos a correr, no hay, no practicamos nada con la pelota. Todo lo que lleve la intervención con pelota para mí necesita de una práctica que haga un hábito y que haga una naturalidad que dé confianza. Profe, pero por este penalti del domingo creo que otra vez volvimos, como estaba diciendo, ya Junior ha pasado por épocas en los baches de los penales y por este penalti del domingo todo el mundo se ha hecho la pregunta, ¿quién va a ser el cobrador de Junior ahora después de lo que falló Paiva? Pero ¿no cree que también es como un poco exagerado de salirse en esa discusión? Porque Junior en esta Copa Colombia las dos tandas de penales que tuvo las pasó con buenos cobros. Creo que el único que falló fue Chará contra el Huila, pero del resto todos los que patearon, todos cobraron bien. ¿No cree que también de pronto un poquito exagerado todo este tema de los penales por ese error puntual el domingo? Es lo que se vive este mundo, o sea, de todo hay un tema y hay muchos opinantes. Antes para dar opinión tenían que recibirse de periodistas, ahora no. O sea, ahora a veces seguramente alguno de ustedes dirá, pero ¿cómo esta persona, cómo es que tiene todas estas, ¿cómo le llaman ahora? Seguidores. Todo Seguidores, vistas. Visualizaciones. Y no es ni periodista. Y a veces no sabe si tiene 10 años o tiene 80. No sabe si está dentro de un manicomio o está en la cárcel o está en el fondo de la casa y nunca vio un partido. Pero si da una opinión que consiga esas visualizaciones, se darán cuenta que yo no tengo redes sociales. Yo no tengo redes sociales. Ninguna. No. Tengo una que no la utilizo, pero está ahí. Instagram. No, una, la más antigua. ¿Por qué? Porque cuando tenía mi negocio de parrillada hace muchos años, mi hermana me abrió eso para poder publicitar la parrilla. Por ahí. Pero no la utilizo, o sea, la tengo ahí porque a veces los amigos me saludan. Por ahí es que cogen para ver qué dicen de usted ahí. No, claro, ahí me aparece, pero yo no tengo las redes sociales donde yo dé opiniones o me fije en las opiniones de otro. Yo te digo la verdad, respeto el derecho de la opinión, pero no tengo por qué respetar la opinión, porque a ver, si vos ahora me venís y me decís, no, yo opino que ahora hay que salir y romper todos esos carros. Yo tengo que respetar el derecho a tu opinión, pero no puedo respetar tu opinión. Está totalmente en contra de lo que yo pienso. Y en el fútbol normalmente las opiniones que vienen así, con la falta de información que digo que tiene, normalmente van en contra de lo que pienso. Entonces, no, ¿para qué voy a ponerme a mirarlas y a analizarlas? Cada uno está en lo que está. Yo tengo un lugar que es sagrado este lugar, o sea, y es bendito. Y lo querrían tener millones, no miles, millones. Porque si vas y le preguntás a todos los técnicos de Uruguay, querrían estar acá. Y lo de Argentina la gran cantidad, y algunos de Brasil, y de Chile, y de acá, pero ahora no hables de los técnicos, los aficionados querrían estar acá, todos, y todos los aficionados de acá de Colombia. Por eso yo te dije, si yo tuviera mucha plata, seguramente pagaba para ser el técnico de Junior. Oye, que ni su cuerpo técnico tampoco, si hay un video viral, una crítica, No, ellos, tampoco yo en ellos le muestran. No, yo en ellos no me meto. La vida de ellos es... No, pero yo digo que si no vienen y le muestran, de pronto usted mire lo que están diciendo, nada, Yo usted se lo tiene te voy prohibido. a decir, yo trato de no tenerla, pero claro, todo lo que me rodea a mí, toda mi familia y todo, todos tienen. Entonces me llega igual, pero me llega menos. Pero me llega. Imagínate que... A ver, mi padre y mi madre, que están vivos, gracias a Dios, estuvieron mal un tiempo, estuvieron internados. Cuando yo estoy en Santa Fe, los dos estuvieron internados. Y gracias a Dios ahora están en casita. Están muy... ¿Qué edades tienen, profe? Tienen 93 y 86. Papá y mamá. Mis padres, por ejemplo, me tocó dirigir Peñarol, ¿no? Ese tiempo que dirigí. Salimos campeones, pero después viene la Copa Sudamericana y no ganamos un partido. Y yo iba a saludarlos en la mañana, porque pasaba de mi casa, y ellos ya habían escuchado
la radio en la noche, mi padre, y mi madre había visto el primer programa de la televisión de la mañana. Entonces, ya las caras de ellos estaban así, ay, pobrecito, hijo mío. Yo ya sabía que me estaban matando, porque Peñarol es como Junior acá, o sea, ¿entendés? En esta ciudad, perdés, no te salva nadie. O sea, con esto te estoy diciendo que yo respeto la opinión del hincha, que critique. ¿Cómo no va a criticar que nosotros seamos un desastre los 3 partidos esos que jugamos? ¿Cómo no van a criticar? ¿Cómo no otro día no van a patear la mesa y tirar todo si tenemos un partido 2-0 y nos empatan? Es normal. ¿Y cómo ustedes no van a dar la opinión y decir, no, hizo mal el cambio? Porque sienten que hizo mal el cambio o tendría que haber alineado el otro. Se pierden una información. Yo digo, ustedes se pierden una información. Dan la opinión desde lo que ven y el resultado. Oye, profe, para cerrar el tema ese de los penaltis, brevemente, ¿por qué Jason Suárez no está en esa lista de probables pateadores? El que tiene buena pegada y los ejecutaba en el Pereira. Pero él no practica penales. Ah, ok. Yo me fijo mucho en eso. Okay. Nosotros prácticamente todos los días los reducidos los terminamos por penales. Y él no practica penales, o sea que ya no le gusta o erró o algo pasa. O no se siente aquí porque, bien todavía. Porque yo le he dicho, le digo, todos practiquen porque vamos a ir a la final de la Libertadores, siempre les digo esto, vamos a ir a la final de la Libertadores y nos va a tocar definir por penales y tenemos que ganar. A la final de la Libertadores hay que pensar en grande, así es, profe. Una pregunta, profe, en el Santa Fe, en el Deportivo Cali, vi que sus equipos explotaban, sobre todo en Santa Fe, quizás que no tenía tantas herramientas, digamos, ofensivas durante el juego, manejaba una escasez de nómina y explotaba mucho el tema de la pelota quieta. Sí. Porque aquí en el Junior todavía esa parte no se ha visto. Veo que han intentado varios laboratorios, pero han estallado con los tubos de ensayo, ahí no se movió la cosa. Sí. ¿Qué ha pasado con ese aspecto? Lo estamos intentando. Cuando llegamos a la final con Junior, nosotros teníamos creo que 18 goles de pelota quieta en el DIM, cuando hicimos la final contra Junior. Nosotros le damos muchísima importancia. Mis jugadores saben que yo hablo de esto, siempre digo que el fútbol, como hablé, que está tan parejo, esa es la oportunidad de, en un partido parejo, destrabarlo, de romper el equilibrio, en una pelota quieta. Y hablamos, practicamos, vemos los videos, venimos a la cancha, lo hacemos, no hemos podido, no nos ha resultado, pero no vamos a dejar de intentarlo. Yo digo, en algún momento nos va a salir. La pelota quieta para mí es muy importante. Profe, ¿le gustó la línea de 3 en el fondo esa que tanta bulla se hizo en la semana? En la semana de que se iba a cambiar el módulo táctico, pero que hasta lo más normal del mundo porque los entrenadores están para eso, para jugar con los modelos tácticos. A mí no me gusta mucho hablar de los modelos tácticos que yo empleo porque siempre digo que, así como cuando escucho a un entrenador y a veces se ponen en la pizarra a hablar, yo estoy muy atento, porque es información que me sirve. Después lo enfrento y me dijo cuántos cañones tenía, o bueno, por dónde los iba a mandar, o si tenía 2 ametralladoras y después me iba a... ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, la información en el fútbol es muy importante. Yo ya había utilizado el módulo de 3 en varios equipos, pero en diferentes circunstancias, no es que lo utilice siempre. Hay una circunstancia que casi siempre yo utilizo ese módulo de 3, que es cuando tenemos la pelota. Cuando nosotros atacamos y tenemos la pelota, casi siempre... No, los laterales interiorizan. Nosotros utilizamos 3. A veces es un lateral que queda, a veces es un mediocampista que se incrusta o al costado o en medio. Pero a mí me gusta con pelota, sinceramente, muchas veces, no en todos los partidos, porque depende también de la figura del rival, lo que plantea el rival en la presión, pero muchas veces nosotros hemos jugado con eso, siempre con pelota al rival. Esta vez la elección fue específicamente este partido porque creía que nosotros le podíamos hacer daño si le hacíamos un espejo. Profe, ¿cómo ve el tema de los arqueros? Porque este semestre, digamos, bueno, Silveira contra Millonarios, digamos, no le fue bien, tuvo otros errores marcados el domingo, con los pies casi provoca un gol de Junior, un gol del Medellín. ¿Cómo ve esa batalla y cómo ve las críticas que le han caído tanto a Silveira
como a Jefferson Martínez en este semestre por el puesto de arquero de Junior. ¿Cómo ves esa parte? Yo si algo tengo es memoria. En algún momento yo quise traer a Mele a un equipo mío y no lo pude traer. Y después entonces lo observé en Junior. Yo tengo memoria. Mele en los primeros partidos, me acuerdo, y en varios partidos. O sea, si hubiese cometido esos errores Silveira, yo creo que ya no estaba. Sí, fue un partido Porque mal, chico. recuerden que fueron, o sea, y errores. Y Mele era un excelente arquero, yo sabía, ya le digo, lo quería traer en un momento. Y después Mele mostró su personalidad, su calidad, y es lo que es, y es adorado por la gente. Silveira no ha cometido tantos errores. Lo que pasa es que nos ha costado, nos han hecho goles, vamos a decir. Pero errores, te voy a decir, nosotros los primeros partidos esos que ganamos, incluso los de visita, se los debemos a Silveira. Silveira nos salvó antes de que nosotros hiciéramos los goles, nos salvó perder el partido. Y el partido del otro día de Medellín, no, ahora te estás acordando, pero recién me hablaste de los errores. No, yo no lo critico tanto como lo critica la gente. Yo te estoy contestando lo que vos me preguntaste, tantos errores, la crítica. Y entonces, Silveira nos salvó esos partidos. El otro día con Medellín, él comete un error, en salida le pega mal, se la deja a uno de ellos y después nos salvamos, que pegan el palo. Eso pudo ser un error para él, pobrecito, lo hubiesen destrozado. Pero en la siguiente jugada, tienen el gol ellos, un error que cometemos en un rompimiento de defensa, no estábamos bien parados, y él salva el mano a mano. Que hubiese sido también muy embromado salir a buscar el partido después con esa línea de tres. O sea, yo no creo que Silveira haya hecho una mala campaña hasta ahora. Creo sí que el equipo ha recibido muchos goles y lógicamente, aunque no sean culpa de él o responsabilidad de todos, siempre se empieza a mirar de atrás para adelante. Pero creo que ha hecho un buen campeonato. Sinceramente, sé lo que vale Mauro, sé lo que puede dar y sé lo que puede dar nuestro equipo y es seguir en esa. Y después, con respecto a Jefferson, que va a tapar la copa, va a seguir tapando la copa él, porque yo quiero tener a los dos arqueros activos, porque a veces pasan cosas. También ha tenido muy mala suerte. Jefferson no ha podido ni siquiera salvarnos, porque le han llegado poco en la copa y nos han llegado y han convertido unos goles al ángulo, pelotas que se fueron derecho para el arco, o sea, pero tampoco ha sido responsabilidad de Jefferson. Creo que tenemos dos arqueros muy buenos. Y les voy a agregar algo. Tenemos un tercer arquero que pertenece a Junior, que es Jaime, que a mí me gusta muchísimo. Entonces estoy muy, muy tranquilo en lo que tenemos ahí en la portería, pero muy tranquilo, por edad y por capacidad. Profe, a mí realmente, bueno, en lo personal se lo digo, me deja muy tranquilo ese pensamiento con Silveira porque lo comparto mucho. A mí me parece que no ha errado tanto como la gente quiere hacerlo ver. Pero sí, en parte, exactamente, porque no es toda la gente. Pero de pronto, lo que sí he notado yo, no sé si usted comparte mi opinión, es el tema del juego con los pies. Se le dificulta un poco y ha pasado unos cuantos sofocos con eso. Evidentemente eso se trabaja, evidentemente. Sí. Pero usted cómo lo ve, usted también ve que esa puede ser una falencia que tiene que trabajar, porque yo le digo algo, ojalá no se haga un gol de esos como el que usted dice que lo hubiesen matado, porque en verdad la crítica a veces en Barranquilla es fuerte y eso puede ser muy contraproducente para él. Vos sabés que Mauro es bueno con los pies. Si algo tiene en la semana, él es muy bueno con los pies. Y incluso en Montevideo Wander puede tener otras falencias que estamos tratando de corregir, pero con los pies él es bueno. Le ha tocado fallar. Y yo creo que eso viene un poquito también después ya la presión y la psicología, ¿verdad? Está en que nosotros primero no le demos la pelota tanto para atrás. A mí no me gusta jugar mucho para atrás, ¿verdad? Con el arquero. Sé que el arquero tiene que ser parte de un apoyo y de una salida a veces, pero no tiene que ser una estrategia ni una metodología. Nosotros, en lo posible, tenemos que primero comprometerlo menos. Y segundo, como digo, que ha tenido esos errores y lo ponen en esa vitrina de que es malo con los pies. Pero vos sabés que la verdad, Mauro, los compañeros te pueden decir, lo vemos todos los días acá, es bueno con los pies. Profe, le creo, porque es que no es normal
que un arquero que se supone sepa que no es bueno con los pies se atreva tanto como La él. pide. Y la pide y se atreva y Isaac, que es el periodista de nosotros que viene normalmente a los entrenamientos, cuando lo vio por primera vez, ¿te acuerdas, Rafa? Que nos dijo que le iba a decir que en que el nos primer dijo- entrenamiento en el abierto a mí me pareció que Silveira sabía jugar con los Si pies, hoy me, lo me hubiese pareció. visto también, o sea, Sí, sí, a mí por eso yo le di, a mí me sorprende que haya cometido estos errores porque a mí Sí, me dio la sí. percepción de que sabía jugar con los pies. pero se da. Normalmente ahora ponemos mucho énfasis en lo de los pies de los arqueros, cuando no deberíamos, aparte porque son muchachos que desde niños juegan con las manos. Hemos ahora los últimos años nosotros obligado a que ellos jueguen con los pies. Yo le exijo con los pies a mi número 9, a mi número 10, a mis extremos, a los volantes, a los laterales y a los centrales. A mi arquero siempre le digo yo, vos lo menos posible que me comprometas acá, vos jugás seguro. Sí, podés pasar, pasá. Control, pase, control, pase. No me gusta que driblen. Jamás quiero que mi arquero driblen, porque no entrenan eso, porque no lo han hecho nunca en su vida. Ese es como el Así que- volante 6 ahora desde la salida de Busquets, ahora el 6 tiene que salir dominando la pelota, tiene que salir que sabe con los pies, cuando antes el 6 era el que, el que metía. Claro. El fútbol va evolucionando y ahora con el tema de que los arqueros, hay técnicos que le gusta al arquero que juegue, que salga de atrás jugando y esas Sí, a cosas. mí me encanta, pero Pero en su justa medida. O sea, si nosotros, un partido ideal para mí es que mi arquero toque 3 veces la pelota con los pies en jugadas. Ya cuando la tiene que sacar él pero en jugadas. Profe, aportando al tema ese de los arqueros, Viera tampoco tuvo un buen comienzo en Junior. Ahora iba a decir, pero después se me parece pasó. que Mauro Silveira hasta ahora, más allá de las cuestiones de la pelota en los pies, ha tenido mejores actuaciones en el inicio que el mismo Meli. y que A el eso mismo- quería llegar yo. Que el mismo Viera. ¿Y después qué pasó? Que Viera fue campeón, que Mele fue campeón. Entonces, ¿y qué Mauro va a hacer? Entonces, como todo, ese resultado y esa alegría te hace borrar las tristezas anteriores. Oiga, Es así esto es así. Pero ojo, no es solo en el fútbol. Yo te digo a vos, ¿qué recordás de tu infancia? Y vos no te acordás cuando llorabas o cuando te dieron una paliza o cuando perdiste el examen o perdiste un útil en el colegio y tu padre dijo, ¿cómo perdés eso? No, te acordás, mi infancia fue divina, yo jugaba con mis amigos, yo jugaba acá, jugaba allá. Todos nos acordamos de lo bueno. La vida es así. Lo que pasa es que cuando hay una actividad como la del deporte, en la cual estás bajo la lupa todo el día, se hace ver lo malo también. Claro. Pero si nosotros ganamos, si nosotros competimos, si nosotros van a ver lo buen arquero que es Mauro. Oiga, profe, al principio, sobre todo en las primeras, creo que en las primeras esas 5 fechas que ganó, yo lo vi bastante radical con el tema de jugador que le sacan amarilla, en el segundo tiempo no sale. Y creo que en varias ruedas de prensa usted alcanzó a explicar que en el fútbol de hoy quedarse con 10 hombres, creo que no explicó las razones, o sea, totales de por qué lo hacía. Hablaba de que el riesgo de que quedarse con 10 hombres representaba demasiado hoy en día en el fútbol, era menos. Pero ¿no cree usted que, bueno, que quizás era otro fútbol, no había VAR, quizás los árbitros no tenían, es que ahora sacan amarilla por todo? La otra vez leía que en Colombia los árbitros tienen el mayor promedio de expulsión que en otras ligas del mundo, pero ¿no le parece? No es del concepto de ese viejo. Yo no sé si soy muy nostálgico con eso o estoy muy idealista pensando que el volante de marca de antes, el defensa central de antes, convivían con la amarilla. Ah, claro, pisaste sin querer, aún lo van a ver y es otra amarilla y es roja. Entonces después, con el resultado del lunes, que es lo que te toca a vos, vas y decís, pero profe, tenía el cambio afuera, tiene 5 cambios, tipos fresquitos ahí. ¿Y usted por qué no lo quitó a ese que estaba con amarilla? ¿Por qué no lo quitó? Y tenés razón vos, porque si tenemos 5 cambios, y que es casi la mitad, o sea, es la mitad de los jugadores de campo, 5 cambios, ¿cómo es que me voy a quedar con un cambio cuando el jugador, porque aparte no saco siempre que tienen amarilla? No, a Didier lo ha dejado, a Edwin Herrera lo dejó en este No partido saco a pasado. siempre y no saco a todos. Saco casi siempre, casi siempre se ha dado que el jugador le muestran amarilla. En la siguiente jugada va
¡ah! O mete muy la pierna y no hizo el foul, pero yo veo que pudo haber hecho el foul y era segunda amarilla, ahí ya me doy cuenta, a este en la próxima me lo echan. O al revés, vienen atacándolo y hace así, deja pasar, no pone la pierna y deja pasar al rival porque tiene miedo a cometer la amarilla. Entonces yo después que observo eso, voy al vestuario, hablo con el jugador, le digo, mirá, pasó esto, quédate ahí, va a entrar uno que pueda meter la pierna y que no lo eche. Porque hoy día con 10 es difícil ganar. Normalmente hacer la estadística desde que empezó el VAR y de que se juega ahora a otra cosa, normalmente los que quedan con 10 pierden. El fin de la pregunta era, no es ley para todos, y No, dependerá de las no es ley. circunstancias y del No es ley. jugador, Pero- del momento, de cómo esté el temperamento del jugador ahí. Pero la ideología tuya esa de que los jugadores tenés que cambiarla. Sí, porque hay Porque- estamos en otras circunstancias. Porque hoy el VAR condicionó todo. Y lamentablemente, yo creo que va a haber una reestructura. Mirá, los primeros que empezaron con la ayuda tecnológica fueron los del tenis, antes el fútbol americano. Y el fútbol americano, por ejemplo, progresó a que piden revisión. El técnico pide la revisión, tira un pañuelo azul, ¿verdad? 2 veces tiene para pedir. O sea, no tiene más para pedir el VAR que 2 veces. Entonces no se pide por cualquier cosa. Se pide, porque después te quedás sin eso. En el tenis también, vos tenés 3. Si vos 3 veces cerrás pidiendo, ya no tenés más. Y la que tenías que pedir, entonces te la cuidás, decir, no por cualquier cosa voy a pedir. Ay. Hoy día el VAR está interrumpiendo mucho el juego primero. Ya lo están mejorando, ¿verdad? Están tratando de mejorarlo. Segundo, yo creo que en la cancha me decían que los jugadores de fútbol no pueden estar porque se retiran mayores y el curso de juez. Yo creo que un jugador en la cancha de fútbol arbitraría, un ex jugador de fútbol arbitra, porque nos pasa todo, estamos en una rueda de amigos así, y de jugadores de fútbol, y te digo, están mirando y dicen, gol, y hay 5 que no jugaron al fútbol y dicen, gol, y el jugador de fútbol dice, era offside. Y era offside. Está simulando, y está simulando. O sea, no digo que seamos perfectos, pero al estar jugando tanto tiempo, entrenando lo mismo, serían muy buenos jueces, muy buenos árbitros. No están permitidos. Pero ¿dónde los pondría yo? Por lo menos pondría a un exjugador en el VAR. Yo creo que va a evolucionar a eso. En el VAR, porque en el VAR el jugador no tiene por qué correr. Si es mayor, menor, el tipo ahí va realmente a decirle, no, pará, no llames, porque no tiene la intención. El tipo va, ¿y qué hace si va a marcar a alguien y justo el otro hace así, pone el piecito y lo pisa? Pero es imposible vos después hacer así y hacer así para atrás. No podés. Seguís con la biomecánica de tu movimiento, hace que pises, y la biomecánica del otro hace que puntee la pelota y lo pisa. Y están expulsando a veces por eso. No pueden expulsar por eso. ¿Entendés lo que quiero decir? Claro. Y entonces yo creo que va a evolucionar. Pero con esto de ahora, el VAR de ahora, y con lo que yo siento, si yo veo que mi jugador no metió la pierna porque se cuidó por la amarilla, o al revés, no se cuidó la amarilla y fue muy violentamente, ese jugador tiene que ser cambio porque me va a dejar con 10. Oiga, profe, yo quería preguntarle por un futbolista que todavía no hemos podido ver mucho, Lucas Monzón, ¿cómo va él? ¿Cómo está el tema de la lesión que ha pasado con el uruguayo? Porque ese también, digamos, los hinchas lo quieren ver y también lo han criticado fuertemente por su situación. Sí, ese jugador es el jugador que pedí yo. Es el jugador que pedí yo. En mi descargo, o bueno, si me puede sacar algo de culpa, Monzón fue, si no fue el mejor central zurdo del último campeonato uruguayo, pegó con otro ahí en el palo, pero lo querían todos los 2 equipos grandes de Uruguay, lo querían del exterior. Y yo ahí, llegando ahí, pudimos traerlo. Y Junior haciendo un esfuerzo, la verdad. Y es una de las cosas que cada vez que yo pienso en Monzón, me siento con un dolor tremendo. Porque primero, no me había pasado. Yo a Colombia he recomendado a otros jugadores. Y todos han jugado. Todos han jugado. Lo han hecho bien, regular, mal. Pero han jugado y han podido defenderse en cancha de lo que yo pensaba y por qué los traía. Lucas llegó lesionado. Pensamos que esa lesión era menor y era lo que todos apuntaba a eso. Lo pusimos en un partido, hizo un esfuerzo
no se resintió esa misma, pero se resintió parte de la musculatura que es, vamos a decir, compatible con esa. Lo volvimos a recuperar, lo volvimos a poner y volvió a sentirse en allá en la cancha de América contra el Cali, el Atlético Cali. Atlético Fútbol Club. Y de ahí ahora hemos optado por, bueno, que se recupere totalmente bien y tenerlo cuando lo podamos tener. Pero sinceramente lo confieso a ustedes, a los hinchas, a los dirigentes les digo todos los días, discúlpenme, porque fui yo el que lo pedí. Y lo hice pensando que traíamos un muy buen jugador. Y en otra en mi descargo, hace poco, antes que terminara el periodo, nos llaman a mí pidiendo un informe y al jugador de Uruguay, de un equipo que grande, ¿no? El técnico lo llama a él y a mí me llama el analista que donde yo trabajé, que lo conocía, ¿cómo es este jugador? Y le digo, pero pará, que lo quieren llevar si está acá. Es imposible que se lo lleven. Pero ojo, a ese nivel, o sea, está él, todo el tiempo están mirando para quererlo. Tiene una edad ideal, tiene una zurda muy buena, tiene velocidad, pero bueno, todo lo que yo diga no tiene nada si no puede jugar. Y bueno, confiamos en que pueda jugar. Profe, a veces la labor del entrenador termina siendo como injusta. Solo 11 van a la cancha, 20 y pico entrenan, y es difícil siempre como elegir. Y nosotros los periodistas tenemos esa manía de preguntar siempre por el que no juega. Está bien. Le pregunto por Steve Aracuña, ¿por qué ha tenido tan pocas oportunidades? Porque bueno, nosotros que lo conocemos un poco más porque sí, evidentemente conocemos el proceso de él en el Barranquilla, es un jugador que se viene destacando hace mucho tiempo. Pero bueno, usted también acaba de decir ahora que nosotros no tenemos toda la información, entonces quiero saber el por qué Steve Aracuña recibe tan pocas oportunidades. Bien, Steve Acuña recibió apenas empezó el campeonato, que era cuando pudo, creo que era en el momento porque Tití estaba suspendido, 2 oportunidades, entró en los partidos eso. No sé si los nervios o qué, se agotó energéticamente, ¿verdad? Está entrenando cada día mejor. Tiene movimientos que a mí me asombran. Tiene que mejorar mucho en la definición. Se lo digo todos los días. Pero ahora te paso la pelota a vos, sin entrenar el equipo ni nada, ¿verdad? Sacamos a Paiva, entonces. No. Si me pregunta a mí, yo le... Sacamos a Tití. Ahí voy yo. Ya es una cuestión... Yo, la verdad, comulgaría más con darle más oportunidades a Stewart que de pronto insistir en Tití, pero es algo personal. Claro. Yo le respeto su opinión, de pronto usted tiene una distinta y usted... Valiente que lo dijiste, está bien. No sé. Pero y como dije, respeto el derecho a tu opinión. Claro, no respeto tu opinión. Total. Porque Tití ha hecho que este equipo salga campeón. Total. Y lleva, ¿sabes cuántos goles lleva? ¿No? En pocas, entrando y lleva 20 y tantos, ¿no? Pero decía este semestre. No, pero en el equipo, en este equipo, en Junior, lleva goles y no ha hecho golcitos del sexto gol, el quinto gol, ha entrado y ha salvado a este equipo. Y esas cosas las tengo que medir yo y medir el entrenamiento, ¿no? Es un jugador que todos los días, por como entrena, te hace dudar si no tiene que ser titular. A mí Entonces, realmente no. Para mí, la escala es Paiva, Tití y él. No, sí, o sea, Para que no lo meta en ese... y que no la terminé, porque yo le iba a decir. Entonces, cuando pongo a Teo, vos no pondrías a Teo, pondrías a Stewart. No, a Teo, porque es que yo siento que Teo, no sé si me equivoco, usted no lo está utilizando tanto de 9, sino como en otra posición. Sí. Como en un enlace. Como pero viste que saco saco un 9 siempre, y casi siempre lo pongo al de falso 9. Sí, puede ser. Y tengo que poner en el banco un delantero, o sea, no puedo. No, la respuesta es clara, a usted le gusta más Tití y es respetable. No, yo creo que Tití se ganó. A mí me gusta mucho Stewart, creo que a futuro él tiene una gran capacidad. Se lo dije hoy, justo hoy lo estuve corrigiendo ahí unas cosas. Hoy se lo dije. Y ves que no rehuyo la pregunta, ¿verdad? Pero creo que en este Junior, Tití ha hecho méritos para ganarse su lugar. Y yo no estoy defendiendo a Stewart. Parece que a veces uno quiere como verlo, porque a veces nosotros hablamos de Stewart y de pronto usted dirá no, y después lo mete y lo hace mal, pero no sabemos realmente cuál es el potencial de él realmente, porque nunca le han dado la oportunidad, y creo que es la segunda vez que lo ascienden, y también con él, repito, ustedes tienen más información que uno y de pronto por algo será. Sí.
Es entendible que vos, siendo familiar, no, pero... Es primo, es primo. Pues, profe, ¿cree que le está haciendo falta ese volante ofensivo y ese delantero que Junior estuvo buscando hasta último momento, pero el mercado estaba complicado, sobre todo en esa posición de delantero? Y sobre todo porque el equipo tenía cubierto, creo que los 4 cupos de extranjeros, porque esas posiciones en particular ahora mismo no son muy escasas en el mercado colombiano, digamos, con jugadores del país. No está tan fácil, a menos que vaya por Borja, por Borré, por jugadores que económicamente o por situación contractual no son viables hoy en día. No eran viables. Nosotros, en el análisis que habíamos hecho con la dirigencia y ellos hicieron todo el esfuerzo, tengo que decirlo, todo el esfuerzo hasta el último día de poder... Habíamos hecho un análisis, ¿verdad? Que el plantel anterior tenía 5 delanteros que ya no estaban, que eran Vaca, Deiber Caicedo, Marco Pérez, Cariaco y Jordan Barrera. Entonces nosotros, con la llegada de Salazar, que es un extremo, pensábamos que tenía que llegar un número 9 y un 10, porque se habían ido en esa posición. También dijimos, bueno, nos vamos a arreglar, y yo creo que los muchachos lo han hecho bien, porque por algo llevamos más goles que nadie a favor. O sea, ellos han cumplido. Nos ha costado la otra faceta, nos han convertido en muchos goles. Lo que no quiere decir tampoco que exima a los delanteros o a los mediocampistas y solo la culpa sea del arquero y los defensas cuando te hacen goles. A veces, a veces viene de otras cosas. Pero sí, se intentó. Hasta último momento se estaba que si se iba o no Jordan Barrera, ¿verdad? Estaba entrenando y saben cuál era mi informe, los directivos también. También saben, y dije, si él tiene una oportunidad de salir, porque ya el muchacho sabía, tiene que salir. Y bueno, la oportunidad fue buena para el jugador, para el club, para todo, y se dio y salió. Y se estuvo buscando, porque ustedes saben, ustedes están informados, saben que hasta el último día que se cerraba el periodo de pases se estuvo buscando. Quedamos limitados, como dices tú, porque ya estaban los cupos de extranjero, pero también en el extranjero no te creas que ibas a traer, que podías traer. Porque a nosotros nos ofrecieron un montón, o sea, lo que pasa es que está después la limitante, primero, de lo que hoy día los montos que se piden. Más allá de que Junior sea uno de los equipos que más esfuerzo hace para traer a los jugadores, y lo ha hecho siempre. Pero no es fácil. Entonces yo siempre digo, si no es probadamente mejor que los que están entrenando acá, no. Traer por traer, no. Y hubo muchos casos que pudieron venir y que los veté yo. Porque para mí no eran mejor que los que estaban acá y seguramente no hubiésemos hecho los goles que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué le ha pasado a John Freddy Salazar, que empezó bien en el equipo y de pronto ha tenido un bajón en su desempeño individual? Él reconoce que ha tenido incluso un bajoncito, pero lo que hablábamos un poco fuera, creo, del micrófono, no es fácil adaptarse de un día para el otro a Barranquilla. Es hermosa la ciudad, te da todo, la gente es cálida, pero después hay muchos aspectos con los que tenés que convivir. No era la misma vida de él en Águilas, ni la exigencia era la misma, ni la responsabilidad que inmediatamente venir acá. No era la misma vida ni de él, ni de su señora, ni de sus hijos, ni de los colegios. Hay un montón de cosas que se empiezan a armonizar. Y dijimos, ¿verdad? La gran mayoría de las contrataciones que se han hecho, me lo decía el presidente. El presidente me mostraba una estadística abrumadora. Más del 70 y pico % de todas las contrataciones no se han logrado adaptar a Barranquilla en los últimos años, pero muchos años. Es una estadística abrumadora. Al menos requieren un periodo de adaptación que mínimo de 6 meses. Por lo menos. Yo creo que los jugadores, a veces va a venir uno y se va a adaptar de un día para el otro, pero es la excepción a la regla. Y nosotros, si vos analizás el equipo, prácticamente el mismo del semestre pasado. Se fue Mele, bueno, vino Mauro. El lateral izquierdo,
Suárez, Celis, que ha jugado o no ha jugado, Rivas, que ha jugado o no ha jugado, y Salazar, que ha jugado menos de lo que no ha jugado. O sea, el resto, todo sobre lo que nos hemos apoyado, es toda la base anterior. Son los mismos. Y gracias a Dios que esos jugadores, buenos jugadores, buena capacidad, que ya conocen la ciudad, que ya conocen Junior, nos han dado cosas buenas. Y hemos cometido errores, y estamos tratando de corregirlo, y tratando de salir de ese mal momento que tuvimos. Pero nosotros tenemos muy buena capacidad acá. No es que nos faltó el 10 y el 9, no, porque ahí hay números 10 y números 9. Nos puede haber faltado para haber de repente alternado en algún momento, o irlo consolidando para el semestre que viene, pero yo siempre digo, los que están son los mejores. Oiga, profe, y diciendo eso de los que están son los mejores, yo creo, bueno, una opinión personal, que de las mejores cosas que ha tenido usted ahora como técnico es que José David Enamorado volvió a ser el enamorado del primer semestre que le vimos aquí en Junior, el enamorado determinante, y que es el mejor jugador en ofensiva de Junior hasta ahora en el semestre, me parece a mí. Y para su opinión de enamorado, y también preguntarle si de cara al domingo, como Canchimbo ya está en el Mundial Sub-20, ¿va a habilitarlo con el tema de la María o va a dejar que enseguida cumpla la fecha de sanción? Esa información no la vas a saber porque si no la vas a ver el rival. No sale de aquí, profe, de aquí, de Claro. las 45.000 personas que están viendo el programa. No sabe. Sí, justamente. ¿Sabes cuándo conocí yo a Enamorado? ¿Vos dónde pensás? Todos piensan que yo lo conocí en Santa Fe. Seguramente. Cartagena. En Cali. Yo firmé contrato en Cali un 21 de diciembre del 2019. ¿2019? 2020, 2019. Me dicen, tenés el avión a las 6 de la tarde. Hay un partido ahora a las 11 de la mañana, Orso Marzo, la Sub-20 de Cali. Vamos a verla, así veo los Sub-20 de Cali. En Orso Marzo hay varios Sub-20 nuestros. Fuimos a ver. Ese día yo veo a un jugador que hace 2 goles y da 3 asistencias. Jugando donde lo puse el otro día ahí, libre. Y digo, ¿ese es de nuestro? Ah, no, ese es nuestro, ese es de allá de Cartagena. No, profe. Él ya estuvo por otro lado, se llama Enamorado. Está bien. Me fui a Uruguay el 25 de diciembre, después de pasar con mi familia y todo, estoy acostado así y le digo a mi señora, ¿qué tiene que hacer un jugador de fútbol que yo voy a ver un partido y hace 2 goles, hace 3 asistencias para que yo me interese por él? Me dice, ¿qué te pasa? ¿Pero tiene que hacer algo más? No, claro que no, me dice. Ella que no sabe nada de fútbol, igual. No, claro que no. Agarré el teléfono, eran como las 11 de la noche allá en Uruguay, eran las 9 de la noche acá, y hablé con el presidente Marco Caicedo y le dije, ¿podremos traer a Enamorado a préstamo? Y lo trajimos a Cali. Pero lo agarra a los 2 meses la pandemia, solito allá en Cali, encerrado 4 meses, cumplió el préstamo de 6 meses y se fue otra vez. Cuando llegamos a Santa Fe, el presidente me dice, profe, vamos a poder hacer pocas contrataciones. Se habían ido 10 jugadores. Y nos faltaba ahí de extremo. Y pregunto, digo, aquel chiquito que yo vi, le digo a la gente que me rodeaba ahí, colombianos que ¿te acordás uno que yo llevé Enamorado a Cali? Jugó en Cartagena este año. Está allá, ¿lo podremos traer? Averiguamos, lo llevamos a Santa Fe. Y en Santa Fe la rompió, claro. Y por eso llegó a Junior y después fue y me ganó una final. Con un gol, por cierto. No, yo te quería hacer esta historia. No, está buena. Para decirte que yo conozco a Enamorado no de ahora. O sea, lo conozco cuando mucha gente no lo conocía. Y yo tengo mucha fe en él. Pero también depende solo de él. O sea, no depende de si yo voy a seguir dirigiendo o no. Porque él ya fue bueno con otros técnicos. Depende solo de él, de que él entienda que es un jugador diferente en este fútbol de ahora. En el fútbol que a mí me tocó jugar, capaz que habían varios así, pero en este de ahora, él es diferente. Tiene que aprovechar esa diferencia a favor del equipo y no a favor solo de él. Lo ha entendido, está entrenando muy bien, está haciendo sacrificio, presiona tras pérdida. Si sigue en este nivel, no sé cuánto va a durar acá. Esa es la verdad. Profe, a veces uno palpa como el sentir de la gente y de pronto la crítica que
que se escucha también es que los 11 que normalmente el equipo que usted coloca responde en la cancha, pero a veces las alternativas de esos 11 son los que de pronto tienen picos altos y bajos de rendimiento y de pronto por ahí hay una falencia. ¿Siente lo mismo? Yo sé que no va a hablar más de sus jugadores, pero No, ¿siente que lo mismo o siente que la suplencia sí le está dando Nos ese ha dado, empujoncito? ha habido partidos que los suplentes han entrado y hemos cambiado resultados. Porque nosotros somos el equipo que más se puso en pérdida. Somos el equipo más resiliente de este campeonato, es Junior, o sea, de ir en pérdida y empatar y ganar o empatar y no perder. Eso es muy importante. Este equipo ha sido valiente, hemos cometido los errores también de por qué nos pusimos pérdida, para qué llegamos a ese extremo. Y en esas han influido mucho los cambios muchas veces. Como digo, también es más fácil siempre recordar cuando no funcionaron. Y es verdad, a veces los cambios no funcionan, a veces los elijo mal yo, a veces los pongo en el momento que no es, a veces los jugadores no están en su día, porque este juego es tan rico que no es previsible. Vos lo ves entrenar toda la semana bien a veces y decís, ¡oh, la va a romper! Y resulta que él no la rompe el que en la semana anduvo muy mal. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Te cuento algo. Nosotros entrenamos, no acá porque acá no nos han salido todavía las pelotas quietas, pero muchas de esas pelotas quietas que en Santa Fe, en Cali o principalmente en Medellín no salían, a veces venían los jugadores y me saludaban, pero porque la habíamos entrenado 3 semanas antes. Para ese partido específicamente habíamos entrenado otra, pero salía la que habíamos entrenado hacía 3 semanas. O sea, entonces la gente venía y me decía, o los periodistas, qué buena esa jugada que salió, profe. 3 semanas. Y yo no les puedo decir, esta semana no la entrenamos, pero salió. El fútbol es así. El fútbol es algo que no... La mayor parte de lo que jugamos ahí adentro no se piensa, ¿sabían? O sea, no hay tiempo para pensarlo. La orden la da el inconsciente. Claro. Y el inconsciente se llena de algo que repetís muchas veces, lo haces hábito y va al inconsciente. Entonces, es una respuesta que da nuestro ser, no solo al fútbol, a esto, por ejemplo, que estoy haciendo hablar. Si yo tuviera que pensar cada palabra, tardaríamos. Es inconsciente. El manejar un carro es inconsciente muchas veces. ¿No te ha pasado que llegás al trabajo y decís, uy, ¿cómo no choqué? Venías pensando en 1000 cosas, metiendo los cambios, la luz roja y llegaste. El fútbol es así. La mayoría de los goles que hacen, esos goles que hacen, que eluden o que tiran una chilena, van y le preguntan a ustedes, ¿cómo hizo ese gol? Le dicen enamorado, ponele. Y nunca le dicen, la agarré, pensé que podía eludir para acá, pero eludí para acá. No, después pensé que no. ¿Qué dice el jugador? Me salió. No sé, me salió. Después cuando la ve en la tele, se da cuenta de todo y se recuerda. Entonces, es tan inconsciente este juego que ¿cómo le vamos a pedir conciencia? Oye, profe, ¿qué clase de delantero era usted? Seguramente muy malo. Comparado con uno de la actualidad, para ilustrarnos no. mejor. No, yo ¿sabes que lo que intenté? 9 de área que le rebotaba la pelota. No, yo hice algunos goles y estuve en la selección y jugué en Peñarol, en Nacional, jugué en España, en Chile y en México. Pero le voy a decir algo. Con mis jugadores hago lo mismo. A mí me molestaba cuando me venía a dirigir algún exjugador y empezaba, ¿por qué yo? Y yo. Entonces yo lo primero que cuidé cuando me dediqué a esto, dejé el jugador allí. Archivado. Y ya ni siquiera hablo de ese jugador. Y tengo la suerte que no hay ni información, porque hace tantos años estaba en blanco y negro que ni videos hay. No hay ni videos. Oye, profe, ¿y por qué? Hay algún video, por ahí hay algún video. ¿Por qué cuando cuelga los guayos no enseguida se mete de lleno en el tema de la dirección técnica? Porque abre una pizzería, es lo que abre usted en Montevideo. ¿Y cómo le fue en ese negocio? Y si hay posibilidades de abrirla acá en Barranquilla, o si lo ha pensado, o eso ya es un tema que quedó de lado completamente. Qué buena pregunta. Yo cuando me retiré del fútbol, que me retiré porque estaba lesionado con una rodilla, en aquel momento no se operaba como ahora tan fácil, te abrían así todo, te abrían, te miraban, decían acá, tocaban ahí adentro. Mis compañeros que se operaban de la rodilla no volvían, todos quedaban renguitos, volvían al año y medio, no. Entonces yo opté por no operarme. A los
30 años, cumplía 31, me retiré. Dije, nunca voy a ser técnico. Pero ¿por qué? Ahora entiendo a esos técnicos, ¿verdad? En los últimos 2, 3 años, que yo andaba con mi rodilla mal, varios técnicos, en respeto a mi trayectoria, que había sido un buen jugador, me decían, vamos arriba, Alfredo, andás bien, pero después no me ponían. O me sacaban, o cuando terminaba el año no me renovaban contrato. Pero tenían razón, yo había bajado, estaba en el declive de la carrera que había tenido, que había sido bastante bien, por culpa de que yo no era el mismo en la cancha. Y entonces dije, yo nunca voy a ser técnico. Terminé muy, muy dolorido con esa gente, con los que no me contrataban o no me ponían, ¿verdad? Suele pasar, el jugador cree que todo el mundo está contra él. Y opté no había hecho el curso de técnico y en Uruguay había que hacer 2 años, en aquel entonces ya había que hacer 2 años sí o sí, después se agregó 1 año más. Entonces puse un negocio, porque aparte me divorcié y quedé en la lona. Gracias a Dios tenía a mis padres y tenía una propiedad donde estaba ahí y puse un mostradorcito y puse unas sillas y le puse muchas ganas. 22 años estuve ahí en ese negocio. Abrí una pizzería, parrillada, después era karaoke, después era salón de fiesta, la fui agrandando. Lo que sí que en todos los salones iba poniendo una televisión para ver los partidos, los mundiales. ¿Y usted hacía las pizzas, no? Yo aprendí a hacerlas, tenía pizzero, pero después aprendí a hacerlas. Aprendí a hacer todo, porque vos lo que no podés es dejar de hacer porque siempre el empleado puede faltar o enfermarse. Y cuando te falta, quedás. Me fue bien, me fue muy bien con el negocio. Gracias al barrio, porque yo lo abrí donde yo nací. Y ese barrio me acogió, me trató bien, la gente iba. ¿Cómo se llamaba el negocio? Parrillada y Pizzería el 9, se llamaba, en Shangri-La, donde yo soy. Y hubo un día que en esa televisión empecé a ver un equipo, yo decía, ¿cómo hacen? O sea, nunca había visto, había soñado jugar así, o había idealizado decir, ¿por qué no podemos jugar así, no? Pero nunca lo había visto, y menos entrenado, porque para jugar así hay que tener una metodología de entrenamiento, que fue en el 2008, 2009 y 2010 el Barcelona de Guardiola. Yo vi jugar a ese equipo y me dieron ganas de volver a estar en el fútbol y poder ayudar con lo que yo podía haber hecho en la cancha para jugar. Me fui 2 veces a España a ver cómo entrenaban y a prepararme, ¿verdad? Y aparte hice el curso de técnico en Uruguay. Me dieron en mi equipo Montevideo Wanderers, que siempre fue mi equipo, donde debuté, donde volví 2 o 3 veces del exterior, siempre era Montevideo Wanderers. Ahí me dieron una sub-16 y de ahí no paré de tener equipo. De la sub-16 me dieron la sub-17, de la sub-17 me dieron el primer equipo. En el primer equipo estuve casi 3 años, salimos campeones en Uruguay, de la Copa del Clausura, que se dividían 2 campeonatos igual que acá. De ahí a Chile, de ahí a Ecuador, de ahí a Bolivia, después a Chile otra vez. Y adiós pizza. Y después a Colombia, volvimos a Uruguay entre medio con Peñarol. Profe, ya para terminar, para ir terminando, ¿cómo es su relación con Fuachar, con Antonio Char, con Arturo Char? Ellos que tienen incluso diversas opiniones entre ellos, de pronto Arturo más enfocado en el tema de las divisiones menores, Toño un poco más con el tema presupuestal, un poco más equilibrado, más parco para dar sus opiniones, Don Fuad más emotivo, más emocional, más con el sentimiento del hincha. ¿Cómo es el manejo con la junta directiva actual del equipo? Con los dueños. Lo primero es que lo primero que yo les dije cuando me llamaron fue les doy gracias. Y yo permanezco así agradecido. Pero aparte encontré en esas personas respetuosas. Más allá de que yo a ellos, así mismo como les dije gracias, les dije, y mañana me van a tener que echar. Ojalá no sea mañana, ojalá sea pasado mañana. Pero eso es lo que yo creo que debo construir con quienes me eligieron y quienes dirigen la institución. Y establecimos, yo les dije, a mí me gustaría que todas las semanas, pase lo que pase, después del partido nos reunamos. Y nosotros hoy tenemos una reunión planificada.
Nosotros nos reunimos todos los partidos, ganemos, perdamos, empatamos. Y ellos como hinchas, porque principalmente son hinchas, antes que dirigentes, me hacen ver su opinión, yo les doy mi opinión y en eso estamos transitando. Son muy respetuosos, no nos dejan faltar nada, porque tenemos todas las pelotas, tenemos una buena cancha, tenemos la cantidad de gente acá trabajando que es toda súper... solamente es responsabilidad de los jugadores y mía. No tuve un desacuerdo así como con el mío, con Fuachar cuando perdió con Llanero, cuando perdió con el Unión, nada, así un cruce de... Con Fuat. No, usted que le haya dicho a Don Fuat, no, viste, el Manchester United perdió también. Ah, no, te dije que son hinchas y que yo pretendo que ellos me digan todo lo que ellos sienten. Lógicamente que ellos hacen ver su opinión y yo les hago ver la mía. Y los trato de llenar de la información que, por ejemplo, a ustedes les falta, que a ellos no les tiene que faltar. Yo los pongo al día. No, esto pasa por esto, esto y esto, y tomo esta decisión por esto, esto y esto. En definitiva, ellos me eligieron para que yo tome la decisión. Porque si no, sería muy fácil. Se pone uno de ellos de la familia y tienen todo el derecho. Pero me eligen a mí para que yo tome las decisiones. Y después tenga la valentía de decir, ¿me equivoqué o no me equivoqué? Porque yo me equivoco igual que vos me equivoco. Tomo una decisión, lo que pasa es que la tengo que tomar. Y como le digo a mis jugadores, yo voy a ser injusto. Justo no puedo ser con ninguno porque si reparto 11 entre 30, ya no soy justo. Y pongo siempre el mismo ejemplo, es como si un padre tuviera la capacidad y el dinero, trabajando él, de mandar a estudiar a 2 hijos. Va a elegir a los dos que él cree han tenido la mejor capacidad, han estudiado más, le ponen más ganas, y a los otros le dirá, y vayan a trabajar. Y que los 2 hijos eso le van a decir, ah, qué justo que son. No. Yo sé que con los que no le doy la camiseta soy injusto. Lo que sí les digo, que yo voy a ser injusto parejo. Tengo una vara para medir esa justicia o injusticia que es pareja, la cancha. La cancha y el comportamiento fuera de la cancha. Es fundamental. Listo, profe, ya nos están haciendo señas aquí. Mire, Benjamín ya tiene, creo que ganas de almorzar. Usted disculpe. Usted me dijo que le hiciera todas las preguntas, me quedaron unas ahí, pero bueno. No hay ningún... ¿Ha hablado con Comesaña alguna vez? No. Sí, hemos hablado, pero por teléfono. ¿Sabe que cuando yo llegué, antes de llegar, cuando me llamaron, yo lo contacté y él no estaba. No sé si tenía el teléfono mal, no sé qué, no me pudo contestar. Después me contestó ya cuando empezó el campeonato y me dijo que estaba en Miami y que el teléfono lo había tenido cambiado. No sé. Y quedamos en encontrarnos, pero la verdad no hemos podido. Y él entiende, porque a él le pasó igual. Estamos más concentrados, metidos ahí en el hotel o viajando o en un avión que en nuestra casa propia. Pero no va a faltar oportunidad. El primero que a mí me habló de Junior y me habló de Barranquilla y me contó fue Julio Avelino. Un día me invita, yo dirigía a Wanderers y había salido campeón de ese campeonato, y me invita a la casa de allá, porque él vivía en el mismo barrio, en Shangri-La. Él tenía una casa increíble, porque ahí en Shangri-La vivimos poquito, pero él tenía una casa divina, y me invitó. Y ahí me contó lo de Junior y me contó toda su... Me dicen pelo de burra. No. ¿Y cómo se mantiene de bien, no? Y me contó, y después la segunda vez, yo voy a dirigir a Ecuador, salimos campeones en Ecuador, llevo a Emelec a hacer la pretemporada de Uruguay y en el hotel me dicen, de noche, está esperándole un señor abajo, dice que es Comesaña, que quiere hablar con usted. Me había ido a ver, estuvimos hasta las 4 de la mañana hablando y otra vez me habló de Junior y me habló de Barranquilla. Y desde ahí yo siempre le decía que ha sido desde que empecé a dirigir, mi colaborador, que es mi preparador físico, Ignacio Berriel, con él es que he estado siempre. Yo le decía, algún día vamos a dirigir Junior. Y gracias a Dios se nos dio por suerte. Muchísimas gracias, profe. Se compromete al final de la temporada, pase lo que pase, jugamos de local nosotros, allá en las oficinas del Heraldo. Si somos campeones, sí. Si no, no. Porque seguramente me... No, pero va a seguir. Yo creo que seguramente no me va a querer hacer No, nota. hombre, no, ¿cómo que no? Vamos a ser sinceros. Listo, Gracias. profe. Muchísimas gracias. Vale. Que esté muy bien.